Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante para la norma internacional, que es todo lo que se habla de XBRL. Me dijeron que ya por la mañana ustedes tuvieron la oportunidad de hablar la parte, digamos, de norma internacional, para no repetir por el tiempo que tenemos. Entonces vamos a hablar sobre, igual esta presentación va a estar a disposición de ustedes para que puedan mirarla, pero vamos a ir a un tema mucho más rápido, que es XBRL. Bueno, yo sé que es importante pues para nosotros los contadores todo el tema de la norma internacional. Adicionalmente, porque nosotros en Colombia la contabilidad es más tributaria que financiera. Nosotros como contadores realmente la información la manejamos sobre norma tributaria y no sobre norma financiera. Por eso ha sido un poquito difícil hacer esta implementación en Colombia. Entonces, la NIF como tal son estándares internacionales para reportar información financiera, diferente pues a la información tributaria, que tiene otros principios. Dentro de las cosas importantes que trae la norma internacional es que nosotros vamos a poder compartir información financiera con empresas que están fuera del país, es decir, que la información financiera va a ser globalizada. Entonces, un cliente que esté en Japón y quiera conocer nuestra empresa, puede en determinado momento acudir y ver esa información financiera. Tenemos problemas como son el idioma, ¿cierto? Porque digamos que nosotros hablamos español y pues en Japón no hablan español, entonces ahí tendríamos los primeros, digamos, contratiempos cuando estemos comparando información. Adicional, la moneda, ¿cierto? Porque nosotros manejamos el peso colombiano y en Japón manejan otra moneda. Digamos que la norma internacional, adelantándose a todas estas falencias que pudiéramos tener cuando ya estemos de pleno reportando información bajo norma internacional, información financiera, no fiscal, no tributaria, sino financiera, maneja un tema que es XBRL. XBRL es como etiquetar cada una de los valores que tengamos en la información financiera para que puedan ser leídos y transformados en el idioma que necesitemos y en las monedas que necesitemos. Es decir, la información de una empresa colombiana en artes gráficas puede ser leída en Alemania por una empresa también de artes gráficas que esté interesada en su moneda y en su idioma, para poder hacer comparaciones. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hablemos de las mismas normas, ¿sí? Que si hablamos que son activos para nosotros, para ellos también tiene que ser igual lo que son activos. Cuando comparen nos dé igual. Cuando hablemos de ingresos, digamos que es una de las diferencias que tenemos. Nosotros cuando hablamos de ingresos en Colombia, cuando nosotros facturamos, hablamos de que ya hay un ingreso. La norma internacional nos habla de que para hablar de ingresos tenemos que haber trasladado todos los derechos, los beneficios y los riesgos. Entonces, para la norma internacional, solo el hecho de haber facturado, pues no tiene en cuenta que ya es un ingreso, porque si yo facturo pero no despacho, el riesgo sigue siendo mío, ¿cierto? Entonces, ahí hay de las diferencias. Entonces, para poder avanzar en este tema, se habla de que vamos a romper barreras como idioma, como monedas, a través de algo que es empezar a darle código de barras a la información. ¿Qué pasaba antes cuando las cosas eran más pequeñas y podíamos manejarlas? Que los inventarios a veces se controlaban en la mente, ¿cierto? Uno iba a una tienda y el señor sabía qué tenía de cada cosa y qué disponía. Y a medida que iba vendiendo, sabía qué tenía que ir reemplazando. Hoy en día, pues uno va a un almacén, a una gran superficie, y pues no se puede hacer así.
tiene que haber un sistema, que es todo lo que se maneja de código de barras, que le diga qué productos se movieron, de qué almacén, qué cantidades tiene para que pueda hacer las reposiciones. Es algo parecido que lo que hace XBRL con la información financiera. La etiqueta a través de un código de barras y lo que hace es que la vuelve comparable. Bueno. Nosotros ahorita nos están hablando sobre un lenguaje que es XML, ¿cierto? Que la información se va a manejar bajo ese lenguaje. Pues XBRL está enmarcado dentro de ese lenguaje. Es decir, que no habría problema con la información que manejemos. Bueno, ¿por qué es necesario un XBRL? Nos preguntamos, ¿cierto? Todos tenemos sistemas de información diferentes, tenemos software de contabilidad diferentes. ¿Por qué necesitaríamos un XBRL? O sea, un lenguaje de información. Exactamente, para unificar la información y que así la podamos leer y compartir, ¿cierto? Es decir, cuando yo compro o voy al supermercado, realmente cuando compro un café estoy comprando es un número, ¿cierto? Que él identifica y que va y busca y dice, ya, ese no existe. Es lo mismo que va a pasar con la información financiera. Primero, por la revolución de las tecnologías. Ustedes saben que hoy en día el Internet es esencial. Todo lo queremos saber en línea. De pronto antes si algo pasaba, pues no lo sabíamos sino varios días después. Hoy en línea sabemos qué está pasando en cualquier parte del mundo. Adicionalmente por la gran información que tenemos. Hoy en día no hacemos 1 o 2 registros, sino varios. A eso súmele que no son 1 o 2 empresas, eso súmele que cuántas empresas hay a nivel mundial. Entonces, para poder estar enterados de la información financiera, necesitamos aprovechar todo ese desarrollo de las nuevas tecnologías como el Internet y poder manejar la información en línea. Bueno, nosotros digamos que tenemos una dificultad, es porque tenemos diferentes formatos para manejar la información. Ustedes saben que hay empresas que colocan sus estados financieros, porque los estados financieros no son privados, son públicos, ¿cierto? Uno puede ir a la superintendencia de sociedades y ellos le entregan información de las empresas que uno necesite. Digamos que esta información o está en archivos planos o están en páginas web y son difíciles de comparar. Tendría que yo transcribir en un Excel la información para poder hacer comparativos. XBRL le permite hacer esas comparaciones en cuestión de minutos. Tú puedes comparar empresas de tu mismo sector en 5 minutos y poder saber cuál es la que más vende, cuál es la que menos vende. Entonces va a ser mucho más fácil y nos va a permitir hacer análisis financieros mucho más eficientes. Porque si yo puedo obtener 10 o 15 estados financieros, pero me toca poner a alguien a transcribirlos, pues va a ser más complicado que cuando él tenga la información yo empiece a hacer el análisis. Bueno. Para poder hablar de XBRL tenemos que tener primero la parte de las normas, que es todas las normas internacionales, es decir, que todas las empresas hayamos implementado y estemos trabajando con estas normas. ¿Sí? Porque si no, igual estaríamos hablando unos una cosa y otros otra cosa. El objetivo es que todos hablemos el mismo idioma. Algo que se llama la taxonomía. La taxonomía, que creo que ya cuando hicimos ya aquí muchos han enviado el EDFA, que fue también un trauma, ¿sí? Porque digamos que no conocíamos, entonces prácticamente fue transcribir mucha información, después no nos cuadraba, después no nos daba, tocaba volverlo a hacer. Eso es una taxonomía, es decir, etiquetar cada valor y llevarlo a un código de barras para que quien lo recibe pueda compararlo. Entonces no va a buscar el activo, sino va a buscar el número 112 y sabe que es el activo, y si quiere comparar el sector en ese activo, pues simplemente con una operación lo puede hacer. Y también después de esto viene toda la parte de los informes. ¿Qué queremos hacer con esta información que tenemos ya
de todas las empresas y qué comparaciones vamos a hacer. Bueno, aquí están las normas, la taxonomía, eso nos genera un modelo de información. Bueno, algo que es importante, las personas o siempre preguntamos cómo funciona la parte del XBRL. Nosotros tenemos una empresa emisora, que sería en este caso la de nosotros, entonces la Superintendencia de Sociedades nos pide el EDFA o nos pide los informes anuales o mensuales o trimestrales que va a empezar a pedir. El ideal es que la empresa genere un archivo bajo ese lenguaje, ¿sí? Como un Excel, como un archivo plano, pero bajo XBRL. Y ese reporte sea el que con esa taxonomía vaya y llegue a esa entidad receptora. Pero el ideal es no hacerlo tantas veces, es decir, que esta entidad me pide una cosa, que esta entidad me pide la otra y esta otra, sino que con una sola información pueda llegar a donde la quieran ver y así la puedan repartir. Porque algo que sí vemos es que a veces tenemos mucho trabajo operativo, ¿cierto? Comenzando año, que los medios magnéticos, que la declaración de renta, y a veces uno mira y en sí es la misma información, pero para diferentes entidades. El objetivo es que solo salga un formato bajo ese lenguaje y que cada entidad pueda coger lo que quiere o lo que necesite. Bueno, el XBRL más las NIF se llaman buenas prácticas contables. Entonces, si tenemos una implementación adecuada de la norma internacional y después lo complementamos con este lenguaje, lo que vamos a tener son buenas prácticas contables que nos permitan poder hacer negocios con empresas de otro país, que nos internacionalicemos y que hablemos el mismo lenguaje. Bueno, eso era lo que queríamos hablar de XBRL. Muchísimas gracias por su atención. Ahorita viene mi compañera que va a hablar sobre algo muy interesante también, que son las NIATs. Entonces, muchas gracias.